Vale. Bueno, pues ¿quiénes estáis padeciendo problemas de ansiedad de estos que tratamos siempre aquí en la TV de la mente y os queréis asomar a algunos de los manuales de caso que tenemos? Porque nosotros también tenemos, aparte de los manuales de diagnóstico, pues manuales de caso. Y bueno, pues ahí nos describen pues cómo son los diferentes tratamientos y bueno, pues cómo se viven, ¿no? También desde ahí. Y vais a encontrar que esos manuales de caso son maravillosos porque, bueno, tienen sobre todo yo creo que la habilidad, ¿no? De hacer estas cosas tremendamente también sencillas y, bueno, pues es más sencillo de lo que parece. Nosotros establecemos un diagnóstico, ¿no? Vemos ese diagnóstico, intentamos acertar también en ese diagnóstico, damos una serie también y podemos empezar con una serie de técnicas un poco de eficacia probada que hayan sido contrastadas también dentro de un ámbito científico y luego, bueno, pues esperamos a que esas técnicas tengan más o menos ese efecto deseado y nada, pues ya está, la ansiedad fue cosa del pasado. Pero ya sabéis que no es así, ¿no? Llevo más o menos unos 25 años tratando a pacientes que tienen ansiedad y que llevan muchos años así y sigo un poco sin encontrar ese parecido con ese libro de casos, ¿no? Y lo primero que encuentro es que la persona que acude a terapia no suele acudir, lo primero, con un diagnóstico simple, que es lo que vamos a tratar con el invitado de hoy, que ahora os lo presento. Y es decir, vamos a encontrar que las personas que tienen ansiedad de muchas, de muy variadas formas y a veces de forma muy original. Y por otro lado, también hablamos que en la medida en que, yo creo que por suerte, es cierto, cada vez puedo ver casos un poco que tienen un recorrido menor, pero lo que solemos estar acostumbrados muchas veces es que son personas de largo recorrido, son ansiedades de largo recorrido y bueno, pues es verdad que son dos factores que van a influir. Bueno, pues hoy, para hablar también de estas cosas, tenemos a Fabián Maero, que es psicólogo clínico, especializado también por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, es profesor también en terapias contextuales, que a lo mejor hablamos un poco más sobre eso, y terapia de aceptación de compromiso, que ya hemos hablado bastante en este programa, y terapia dialéctica conductual y además activación conductual. Fabián hoy nos va a acompañar y de estas etiquetas, por ejemplo, de si nos ayudan o no, de si es común, ¿no? Esto de encontrarnos estas diferentes etiquetas en las personas, de activación conductual, bueno, pues de varias cosas. Así que lo primero, bienvenido. Fabián, un placer tenerte en el programa. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rubén? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y por la generosa introducción, mi generosa presentación. Pero vamos, yo es que como ya te he leído varias veces, es una persona además a que te he leído bastante, ¿no? En diferentes foros y digo yo, a Fabián lo tengo que traer al programa. Y ha sido tan majo que es que, fijaros lo que nos pasó, que ya tuvimos una primera entrevista fallida, ¿m? No estas cosas del Sí. destino, y hemos vuelto otra vez a reencontrarnos y ha sido tan amable bueno, pues de volver con nosotros. Y si te parece esto que hemos hablado, este primer tema, yo sí te pediría la opinión. Mira, me he encontrado esta mañana, es que además, viendo gente, pues hay dos personas igual, que casi es que ha sido la misma consulta. Oye, la verdad es que para mí ha sido un alivio esto de entender o ponerle un nombre a esto que me pasa. Pues si ya tengo un ataque de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo. em, pero sí que vamos a ver si esto, y esto es algo que hemos discutido también, si esto a la larga termina siendo o no termina teniendo también una serie de problemas, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, Fabián. La cuestión de las etiquetas diagnósticas, Sí, ¿decís? sí, Ok. Ah, yo creo que es un tema siempre muy difícil y un tema muy debatido desde hace mucho tiempo. Em, yo suelo compartir papers del
años 50, 60, papers conductuales del ala del conductismo de esa época, que ya en esa época criticaban el uso de etiquetas diagnósticas, que viene más bien de una tradición psiquiátrica, una tradición médica, con lo cual la psicología está siempre ahí como se da un poco de bruces con toda la situación, porque al menos cierta psicología, la psicología que no viene de los modelos médicos. Em, entonces, me parece que es delicado porque hay tentaciones. Uno está tentado de tirar todas las etiquetas al demonio. Mm. Y esa es una tentación, como decir, no sirven para nada. Y después está la otra, como la otra tentación, que es de tomar esto como si fuera eh, como palabra santa, como cosas que Como la efectivamente Biblia, ¿no? existen. Ah, claro, una cosa así. Am, yo creo, yo tengo una posición particular sobre estas cosas, no muy original, pero a mí me parece que las etiquetas diagnósticas son útiles como eso, como etiquetas. A lo que me refiero es, ah, ponerle un nombre a una situación muchas veces nos deja en mejor situación de abordarlo, nos deja en mejor situación de saber qué esperar, cómo proceder, cómo movernos. Entonces, si las etiquetas diagnósticas se toman como, ¿viste lo difícil que es llevar una sandía? Especialmente una sandía grande. Ujú. Es difícil de agarrar una sandía grandota. Sería mucho más cómodo que una sandía tuviera manija. Si uno le pusiera una manija a la sandía, serían mucho más fáciles de llevar. La etiqueta diagnóstica muchas veces es la manija de la sandía. Mm. Sí, digo yo con la analogía más absurda que haya usado jamás en mi vida, ¿no? Pero creo que la posición alternativa, que es, que la que es peligrosa es tomar las etiquetas diagnósticas como si fueran algo, como si señalaran algún tipo de entidad existente, como si, por ejemplo, digamos, el trastorno de pánico es una especie de virus que tiene la persona dentro, Mm. o peor ahí, o peor aún, como una suerte de configuración interna inmanente, como una propiedad intrínseca de la persona. Yo creo que cuando jugamos con las etiquetas desde ese lugar, se vuelven problemáticas. Cuando jugamos con las etiquetas, usamos las etiquetas y cuando hablo del plural, el uso del plural aquí me refiero a los profesionales, ¿sí? Quienes Ujú. trabajamos en esto. Cuando usamos etiquetas como un medio de comunicación, un medio de simplificar algunas cosas, un medio de transmitir información relevante, algunos pronósticos y demás, yo creo que eso es útil. Es decir, creo que son útiles en tanto no te la tomes demasiado en serio. Ujú. Lo que la evidencia señala, si nosotros vamos a ver el DCM, es que como validez predictiva tiene bastante poco. Las etiquetas tienen bastante poca validez predictiva. Los datos del DCM, los datos duros del DCM no son muy buenos en sí. Pero aún así necesitamos algunas formas de comunicarnos con nuestros pacientes, necesitamos algunas formas de resumir información. Para algunas personas, o mejor dicho, usadas de cierta manera, las etiquetas generan estigma, y de nuevo hay investigación por este lado, pero también es cierto que para muchas personas las etiquetas representan liberación. Para una persona que recibe un diagnóstico después de, no sé, 10, 15 años de estar lidiando con una situación y de pronto le dan un diagnóstico un poco más o menos claro, le explican de qué se trata, se normaliza un poco, puede ser un gran alivio. Mm. Y esto es algo que habrás visto un montón de veces en la clínica. Ambas cosas. Mm. Ambas cosas. El Ujú. usar una etiqueta de manera tal que la persona se siente victimizada, que se siente estigmatizada, es el mejor término. Y usar una etiqueta de manera tal que una persona siente un cierto alivio de decir, ok, esto que me pasa tiene sentido, esto que me pasa es normal, se llama de esta manera, funciona así, se pueden hacer ciertas cosas. Creo que es una cuestión de uso, Mm. en última instancia. Fíjate, yo tengo la sensación de que en un primer momento las palabras tienen un poder muy importante, ¿no? El poder ponerle palabras. Siempre comento con un compañero esto
como trabajamos mucho con temas de ansiedad, que a la ansiedad le faltan muchas palabras, ¿no? Y le faltan muchas definiciones, ¿no? De cara también a que las propias personas se puedan manejar, ¿no? Con esto. Como decía Paul Eluard, un poeta, decía que cuando perdimos el miedo a las palabras empezamos a perder el miedo a las cosas, ¿no? Y eso yo estoy bastante conforme, ¿no? Con esto que comentas en un primer momento. Y bien es cierto que, como tú estás diciendo, pues no deja de ser como esa metáfora del budismo que dice, bueno, la barca te sirve para cruzar el río, ¿no? Pero una vez que has cruzado el río, ¿para qué quieres la barca, no? No la sigas llevando. Ujú. Y es cierto porque a lo mejor la persona, yo puedo observar, se puede, entre comillas, profesionalizar, ¿sabes? O sea, es decir, pasamos un poco de una agorafobia a un agorafóbico profesional. Ha pasado casi de ser hemos transformado un poco algo que lo que le está ocurriendo a la persona casi puede terminar siendo un estilo de vida y las personas, como yo he trabajado también con grupos, pues terminan definiéndose muchas veces como nosotros los, ¿no? Que padecemos esto, que somos Ah, así o de esta manera, ¿no? ok, ok. Termina Cuando decís, convirtiéndose. Sí, cuando decís profesionalizar, te referís a cuando la persona como asume dicho diagnóstico como si eso fuera una es. característica de personalidad, como lo toma como algo, una definición de sí mismo. Ok, ok, yo pensé como algo distinto, como cuando alguien aprende un montón sobre su diagnóstico y se vuelve un poco como Esa es experto en otra. ciertos temas. Pero Eso es otro, no son es cosas otro melón. excluyentes, sí, sí. Ese es otro melón No para son abrir, excluyentes, claro, ¿no? Es otro por melón para supuesto. abrir, ¿no? Entonces, claro, creo que es un elemento también importante. Y hablando un poco con respecto a esto, ¿no? Yo te pediría un poco tu opinión porque es verdad que no es lo mismo trabajar con alguien que acaba de experimentar, ¿no? O acaba de empezar a transitar por el mundo de la ansiedad que alguien que lleva años y años con un estilo evitativo instaurado. Y no es tan sencillo ya ponernos delante de ellos, ¿no? Y decirles, bueno, pues es que la mayoría de las personas que vemos ya han hecho 40 terapias de exposiciones, han hecho un montón de... Entonces, también qué importante es, son estas cuestiones, ¿no? Son la cantidad de tiempo que lleva una persona y cómo también te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Y cómo podemos trabajar también cuando ya la ansiedad solamente es una parte del problema. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Como que la ansiedad es una parte del problema y todo el estilo de vida que tiene la persona después es lo que sigue generando, ¿no? Después el problema. Sí, yo no sé si estoy respondiendo a lo que decís vos, como siempre yo me voy por otro lado, pero yo diría que un poco más, yo diría que en general la ansiedad no es el problema. A lo que voy es, am, si nosotros situamos a la ansiedad como experiencia privada, Mm, ¿sí? Como un sentimiento, por ejemplo. La ansiedad per se no es un problema. Las emociones per se no son un problema. Los, los problemas, quiero decir, que una persona experimente ansiedad no es en absoluto un problema. Lo que la convierte en un problema, y esto lo encontramos una y otra vez, son los intentos de solución de esa ansiedad. Son las formas de respuesta frente a esa ansiedad, frente a esa experiencia. Los distintos trastornos de ansiedad pueden ser pensados con cierto éxito, pueden ser pensados como formas de solución de una experiencia. Pero la experiencia en sí, me refiero a lo que la ansiedad es, la sensación, ¿no? Sensaciones físicas, una serie de cambios. No es per se problemática. Una persona puede tener un montón de ansiedad frente a una situación y no por ello convertirse en un trastorno, como mm. uno tiene ansiedad frente a algunas situaciones. Digo, si una persona se está por casar, muy comprensiblemente vaya a sentir ansiedad, arrepentimiento, culpa, odio, desesperación, angustia existencial. Perdón, me fui de tema. Sí, Eh, o sea, yo te diría, para centrar una cosa, yo creo que es algo muy interesante que has dicho, Chiste eh, estúpido. y has dicho esto que es, porque claro, para las personas aparentemente esto
de que el problema a veces son los intentos de solución del problema, a veces se le vuelven los ojos chiribitas y dice, pues yo lo que quiero es resolver este problema, ¿no? Para eso. Entonces, ¿podríamos ser un poco más específicos en dar un ejemplo de qué es un intento de solución de la ansiedad? Sí, claro, claro. Me refiero a todo lo que sean conductas orientadas a controlar, Ujú, ya eso. sea la forma, la intensidad o la frecuencia, como cualquier aspecto de la ansiedad. Cuando hablamos de hecho, es lo que vos mencionabas hace un ratito como evitación. Ujú. La evitación es control, son Es formas un de tipo de control. control, ¿no? Ujú. Exacto. Yo suelo hablar a veces de control en lugar de evitación porque evitación da la idea de que lo único que estamos haciendo es alejarnos. Pero en realidad cuando nosotros hacemos cosas para que la ansiedad baje, aun cuando no nos estemos alejando físicamente ni de ninguna manera, estamos intentando controlarla. ¿Sí? La evitación experiencial es eso. Entonces, lo que hace que la ansiedad se empiece a volver problemática, y de nuevo, esto es una cuestión de investigaciones. Están las investigaciones ahí. Lo que hace que un contenido interno, sea un pensamiento, una emoción, un sentimiento, se vuelva problemático, son los intentos de control. Es el viejo chiste de no pienses en un elefante rosado. Mm, ¿Sí? El elefante rosado no es un problema hasta tanto no intentamos no pensar en él. mm, Ahora, imagínate que, por el motivo que fuere, has aprendido porque has aprendido determinadas cosas a lo largo de tu vida, has vivido en una determinada sociedad. Supongamos que has aprendido o te han dicho que los elefantes rosados son cosas terribles y abominables y pensar en eso te convierte automáticamente en un ser execrable. Y entonces se vuelve de completa importancia no pensar en un elefante rosado. Ahí es donde empieza a haber un problema. Porque eso que acá es un chiste. No pienses en un elefante rosado y mm, eventualmente uno piensa. Ahora, intenta dedicar tu vida a que no aparezca eso, a que no aparezca un elefante rosado. Y lo que la investigación dice es, va a aparecer. La misma investigación señala esto para sueños, pensamientos, recuerdos, emociones, sensaciones físicas. Cada vez que intentamos controlar una experiencia interna, las experiencias internas empeoran, porque básicamente no se pueden controlar. mm, Entonces, con la ansiedad pasa algo en esta línea. La ansiedad es una experiencia interna, al menos cuando pensamos a la ansiedad como experiencia interna. Si, después podemos pensar en otro tipo de definiciones un poco más amplias, pero si las pensamos como cierta experiencia interna, cierta emoción o sentimiento, per se no es un problema. No es un problema psicológico, no es un problema del cual uno necesita ir a un terapeuta. De la misma manera, por ejemplo, que estar extremadamente triste después de perder a un ser querido no es un problema. Es completamente normal. Es mm, completamente normal. El problema empieza a surgir cuando no puedo hacerle lugar a la tristeza, cuando no quiero hacerle lugar a ciertos recuerdos. Cuando trato de controlar lo que siento, trato de controlar lo que pienso, ahí es cuando el proceso de duelo, que es completamente humano, completamente normal, y duele porque tiene que doler, ahí es cuando empieza a complejizarse, ahí es cuando empieza a problematizarse, es decir, convertirse en un problema. mm, De nuevo, el duelo no es un problema hasta tanto no lo convertimos en un problema. Si el duelo se atraviesa, es doloroso, muy, muy doloroso. Pero no es un problema psicológico. Las personas no necesitan hacer terapia porque hayan perdido un ser querido. Pueden hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero no es necesario, no hay una indicación de, perdiste un ser querido, tenés que ir a un terapeuta sí o sí. Puede ayudar, seguro, puede ayudar a compartir algo, pero no es que hay una indicación de tratamiento. Ni tampoco hace falta ninguna medicación. Es una mierda, pero es la vida. Em, con la ansiedad pasa algo parecido. Al menos desde cierta perspectiva. mm. Me recordaba también a una historia que seguro que has oído un montón de veces, ¿no? De aquel hombre que está en medio de la plaza del pueblo, chillando como un loco y haciendo muchos aspavientos, y alguien le pregunta, pero ¿tú qué haces? Y dice el otro, dice, ¿qué voy a hacer? Y dice, espantar leones. Y dice el otro, ya, pero
si aquí no hay leones, estás en medio de la plaza del pueblo, y dices, hombre, porque los espanto, ¿no? Obvio. Esa es un poco Claramente. la historia, ¿no? El problema es espantar leones más que los leones en sí, ¿no? Y es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Qué Sí, sí, de interesante. hecho muchas veces pasa eso hay muchos trastornos de ansiedad. Y digo, no es lo mismo un trastorno de ansiedad, que es como la etiqueta que le ponemos a algunas cosas, que hablar de la ansiedad en sí. Hmm, Pero hay muchos casos, muchas situaciones de lucha con la ansiedad en las cuales pasa exactamente eso. hmm, Quiero decir, por ejemplo, hay un ejemplo, hablaba antes de pánico, esto suele pasar mucho en trastorno de pánico, donde la vida de la persona se organiza en torno a no sentir las sensaciones de pánico. Y lo que pasa muchas veces, con mucha frecuencia, es que las personas son tan efectivas haciendo eso que, de hecho, no tienen ataques de pánico. No tienen experiencias de ataque de pánico. Y puede pasar, por ejemplo, todo un año sin que la persona tenga uno. Claro, no está, no sale de la casa, no hace actividad física, no toma café, está medicada. Hay un montón de cosas. La vida se vuelve chiquitita, se vuelve muy pequeñita. Pero no estoy teniendo un ataque de pánico, entonces es un poco no. Estoy haciendo esto para que no vengan, para que no haya leones. Y hmm. efectivamente, leones no hay, tampoco hay vida. Claro, porque lo importante llega un momento, ¿no? Que por lo que estás diciendo, lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino lo que no te pasa, ¿no? Desde ahí. Es que fíjate cómo será, que yo Doloroso. he llegado a encontrar también, ya te digo que a veces casos, o sea, personas que han logrado estar 30 años de su vida, 30 años de su vida sin estar solos, ni un solo momento de su vida. Qué Mm. capacidad, ¿no? A veces, para poder armar todo eso, para poder, y cómo conjura el pánico, ¿no? Todas estas cosas. Ah, decís como 30 años de agorafobia. Ujú. Ok, Eso ok, es, ok. 30 años Claro, tratando sí, de sí. tener un ataque de Ahora entiendo. ansiedad, ya está, Sí, sí, pum, sí. ¿no? O Sí, sí, sea sí, que por supuesto. sí, sí, o podemos ver, no sé, o personas que, por ejemplo, tengan eritrofobia, ¿no? Este miedo a Ujú. ruborizarse y Sí. sean capaces de evitar todas las luces de estas blancas durante toda su vida, o conseguir que los grupos al final terminen en lugares siempre más oscuros de lo habitual, ¿no? Sí. Estábamos hablando de esto y estamos hablando de etiquetas y a veces las personas muchas veces vienen con ansiedad, pero también vienen con depresión o sienten eso, ¿no? Y Sí. qué mezclado está todo esto. Y no sé si tienes datos a veces de lo que va antes, el huevo o la gallina, ¿no? Por lo general, o si muchas de las depresiones a veces se comenta, bueno, pues no dejan de ser ansiedades muchas veces encubiertas que no han podido solucionarse o que llevan mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que sueles encontrar en esta diada tú? Sí, bueno, en primer lugar, de nuevo, investigaciones señalan que la comorbilidad, es decir, comorbilidad es cuando dos cosas suceden juntas, dos diagnósticos suceden juntas. La comorbilidad entre lo que son diagnósticos de todos los que involucra depresión y los diagnósticos de ansiedad, la comorbilidad creo que es del 80%. Mm, Sí, o sea, el 80% de las veces que tenemos una, tenemos la otra. Tenemos ansiedad, tenemos depresión. Eh, el huevo y la gallina está todavía ahí dando vueltas la discusión. Ah, como qué viene primero y qué viene después. Yo lo que puedo ofrecerte es mi forma de pensar esto, mi forma de entender lo que sucede. Y es, ah, por un lado, la depresión y la ansiedad efectivamente pueden aparecer separadas y pueden aparecer por distintos caminos. Es posible una depresión que inicialmente no tenga síntomas ansiosos, pasa a veces. Pero la norma es que aparezcan juntas o que aparezcan al menos un poco y un poco. Y en general lo que he observado es cuanto más crónicos son los síntomas de ansiedad, más chances hay de que empiecen a aparecer síntomas o más intensos son los síntomas depresivos concomitantes. ujú, Yo lo diría de esta forma. Ah, muchas veces lo que pasa es la lucha con la ansiedad lleva a pérdidas.
Esto que vos decías, las cosas que no suceden, lleva a pérdidas, pérdidas en lo que no hago, como esto, no puedo estar solo durante 30 años. Em, no puedo tomar un café porque me va a dar sensaciones, me va a dar palpitaciones, por ejemplo. No puedo salir a la calle solo porque me va a pasar esto. No puedo ver gente porque me va a pasar esto otro. No puedo dejar ir algunas cosas porque siempre estoy ocupado en tratando de controlar lo que siento y pienso. Y cuando eso pasa, y cuando eso se estira, lo que empieza a aparecer es una pérdida cada vez mayor en lo que es calidad de vida, en lo que es conexión con cosas importantes. Simplemente porque estar en una guerra lleva un montón de tiempo, lleva un montón de energía, lleva un montón de costos. Y cuando esos costos empiezan a aparecer la sintomatología depresiva que es concomitante a la ansiedad. ¿Sí? Mm. Entonces, ese es uno de los caminos en los cuales suelen aparecer como síntomas depresivos en lo que aparece, lo que inicia como un trastorno de ansiedad. Muchas veces también lo que hay es eh, situaciones más bien depresivas, donde una persona más bien está con síntomas depresivos y aparece ansiedad con respecto al futuro, respecto a qué va a pasar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder salir acá? ¿Qué pasa si no puedo salir de acá? Hay sintomatologías mixtas. Entonces, hay muchos escenarios con respecto a eso. Y el hecho de que no diferenciemos tanto, que se nos mezcle tanto, digamos, depresión y ansiedad, para mí habla de un problema que tenemos con la etiqueta. Simplemente la etiqueta no es del todo útil, porque nos pasa esto que están siempre juntas, pero nosotros las tratamos como si fueran cosas separadas y estamos en eso también, como reevaluando. Yo creo que es un poco el problema de las etiquetas. Todas las etiquetas Mm. tienen en última instancia esta dificultad, Nos algunas más que limitan otras. también, ¿no? Pues eso es lo que Sí, hablábamos ahí, ¿no? sí, 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 por supuesto. La etiqueta a veces nos da una visión parcial de lo que está sucediendo, ¿no? Y no Ujú. nos permite ver que muchas veces la ansiedad está estructurada de una forma mucho más compleja, ¿no? Sí, Pero como también las palabras a veces es lo que tenemos, ¿no? Yo estoy contigo con lo que decías antes, también es lo que tenemos y, bueno, pues una forma de intentar aclararnos, ¿no? En este caso. supongamos esto. Supongamos que tengo que derivarte un paciente, Mm. ¿sí? Y supongamos que, por el motivo que sea, no puedo darte más de 15 palabras de referencia. Si lo único que puedo pasarte son 10, 15 palabras de referencia. Si tengo que elegir en esas, ponele 10 palabras para hacerlo más restrictivo todavía. Pasaste en un Poder Twitter. transmitir, ¿cómo? Un Twitter, Eso en- sí. Poder transmitir, por ejemplo, una cosa breve, como decir trastornos alimentarios, Mm. ¿sí? Poder transmitirte como al derivarte, mira, necesito derivarte a una persona que tiene trastorno alimentario. Si es todo lo que pudiera decir, si por algún motivo artificial, quizás sería útil eso. Quizás no tengo tiempo de darte todos los detalles del caso, no tengo tiempo de pasarte un análisis funcional, no tengo tiempo de contarte las cosas que he hecho, pero te puedo pasarte una mínima partecita de información que podés utilizar para hacer tu análisis, para trabajar, para orientar el caso en una dirección que va a ser muy distinto que si te digo un trastorno depresivo, porque probablemente vayas a enfocarte sobre otros aspectos del funcionamiento de la persona. O si te digo trastorno bipolar, vas a estar buscando otro tipo de situaciones, otro tipo de signos y síntomas. Entonces, para mí ese es el punto. Ese es uno de los puntos que más tarde o más temprano lo vamos a terminar haciendo, que es pasar información de manera muy breve. El asunto es que inevitablemente al pasar información de manera breve vamos a dejar afuera todas las especificidades del caso. Creo que lo que se necesita es un poco de criterio de tomar estas cosas con un grano de sal, tomar las etiquetas con un grano de sal. No son definiciones de la persona, son formas de hablar respecto a ciertas cosas que vemos en la clínica que resultan útil para trabajar, que resultan útil para orientar lo que hacemos, para conceptualizar, para buscar información o para buscar evidencia y ver qué pasa. Pero no más que eso. Creo que el gran problema es pensar que hay una cosa que es un virus que se llama, no sé, trastorno de ansiedad generalizada que vive dentro de la persona y va a estar ahí para el resto de su vida. No es así. Mm. Ni siquiera los ítems de personalidad duran a lo largo de toda la vida.
las dimensiones de personalidad, ni siquiera esas se mantienen estables a lo largo de la vida. Una escala de personalidad que tomas a una persona a los 20 años y si se la vuelves a tomar a los 80, te va a dar cosas completamente distintas. Porque no somos cosas estables, somos cosas vivas que cambian, que se mueven, que responden a circunstancias que también cambian y se mueven y se modifican. No somos una cosa ahí fija, pintada en la pared. Mm. Claro, al final, ¿no? Lo que estás diciendo es hay que tener cuidado con cómo conceptualizamos, con cuál es el mensaje que muchas veces los demás, los que le rodean, ¿no? A la persona que en este caso, imaginaros, está padeciendo ansiedad, cuál es el mensaje que les dan y cuál es el mensaje que se da a sí mismo, ¿no? Es que esto, vivirlo como una enfermedad, ¿no? Vivir la ansiedad como si fuese una enfermedad, ¿no? Vivir la ansiedad como si fuese una forma de ser en lugar de una forma de estar, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? O vivir la ansiedad como si fuese un virus externo, ¿no? Es lo que tú estás diciendo ahí. Claro, eso me coloca en una posición, ¿no? De indefensión, ¿no? De indefensión muchas veces frente a esto. A mí me gustaría ahora preguntarte que me dieses un poco tu opinión sobre estas supuestas depresiones endógenas, ¿no? Que se nos comentan muchas veces, que tendríamos que ver si se han podido demostrar que existen. Esta hipótesis siempre de que usted lo que le falta, señora, es más serotonina, ¿no? Usted lo que le falta es más. ¿Crees que muchas veces esta etiqueta, ¿no? Em, primero tendríamos que ver cuál es la validez y cuál es tu sensación, ¿no? Si hay alguien que tiene esa depresión endógena, cuando decimos depresiones endógenas, en vez de las depresiones reactivas que suceden como consecuencia a, bueno, pues se plantea muchas veces que, no, muchas veces no, en algunas ocasiones, que las personas, no, pues casi que forman parte un poco de su manera de ser, más que su manera de estar, como hablábamos antes, como si fuese una especie de enfermedad. ¿Crees que esta etiqueta para intentar explicar estas depresiones que no responden a la medicación muchas veces, em, cuando supuestamente un poco desde este modelo biomédico, ¿no? Que es el que yo creo que se transmite desde ahí, hasta qué punto está dañando también a la propia concepción de las personas, o está distorsionando la propia concepción de las personas sobre lo que les está pasando? Sí, el término, tendríamos que empezar por una cosa, el término de depresiones endógenas no se usa, no se usa, ya no No, se usa. no se usa, pero popularmente se usa mucho. Exacto, claro, 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 claro. No, no es algo que utilicemos dentro de la profesión, ¿sí? Se utiliza por fuera, pero no es Mm, algo, viste que no es algo que no está en los manuales, no está, nadie trabaja con depresiones endógenas ni demás. No es un término que usemos mucho porque es bastante inútil. mm. Esa es como vos dijiste, era la idea de depresión endógena era que sí, que hay depresiones que suceden por cosas que pasan afuera y otras que pasan, otras depresiones que suceden por cosas que pasan adentro. El problema es que esto cuando fue planteado como una cosa de descarte, planteado como una cosa de decir, ok, esta persona está deprimida, no entiendo por qué, debe ser por algo que tiene adentro. Pero no es que esto se planteó a partir de, che, encontramos tal mecanismo interno que es lo que genera la depresión. Es el famoso, ¿viste? No sé si pasa allí en España, pero ¿viste cuando está esta cosa popular de cuando los médicos no tienen idea de lo que te está pasando, dicen que es un virus? O sea, el clínico dice, no, es un virus que está dando vueltas. Bueno, aquí dicen que es ansiedad también, ¿eh? O los médicos tienen mucho esto de ese estrés. Sí, No, sí, es sí, estrés. es Entonces, estrés. cuando hay algo que no tiene una causa muy clara, no, no, es estrés. Usted no se puede quedar embarazada, es estrés, ¿no? Ya está, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y el asunto es, están planteados un poco de esta manera. La idea de depresiones endógenas ha sido planteado así. No es que esto fue planteado cuando empieza a aparecer esto, allá lejos y hace tiempo, cuando se usó este término. No es que se planteaba a partir de, no, tenemos una determinada molécula, encontramos esto otro. No, no había un mecanismo claro, interno, endógeno. El supuesto mecanismo endógeno no estaba. Al día de hoy seguimos más o menos en la misma situación. No hay un solo, eh, no hay un solo gen candidato para depresión en este momento. Había algunos genes candidatos como que eran posibles genes asociados a depresión, eh,
y se vinieron todos abajo en un metaanálisis muy grande que se hizo un par de años atrás. Tuvimos que descartar todos, no quedó ninguno. Mm. No tenemos tampoco evidencia de qué es lo que sucede a, a nivel cerebral con respecto a esto, tampoco es muy claro. Ni siquiera está del todo claro cómo funcionan la mayoría de los antidepresivos. Yo diría que ninguno, de hecho, casi. Y Em, sabemos por qué los antidepresivos se llaman antidepresivos todavía, ¿no? pero, por ejemplo, Irving Kirch, que Mm. es un investigador, él daba este ejemplo. Los, los inhibidores de la recaptación de serotonina, Prozac y demás, ¿sí? Mm. Esa familia, tienen el mismo efecto antidepresivo que los potenciadores de la recaptación de serotonina que tienen el efecto adverso. Unos elevan el nivel de serotonina, los otros la bajan, pero los dos tienen efectos antidepresivos. Mm. Entonces, no tenemos del todo idea de muchas de las cosas que están pasando. Entonces, para mí el problema es este, que si yo no estoy postulando un agente eficaz, un agente causal eficaz para decir esto es una depresión endógena, si yo no estoy especificando qué es, lo que estoy haciendo es usar una categoría por descarte. Como no encuentro nada afuera, tiene que ser algo adentro. ¿Cuál es el problema con las categorías de descarte puestas de esa manera? Que uno no sabe qué tanto ha buscado afuera. Uno no sabe qué tanto ha buscado en las circunstancias y en la vida de la persona. Quiero decir, supongamos, imagínate una mujer, una ama de casa, en el 45, en el 50, que se deprime y va a lo del médico porque está con síntomas de depresión. Y el médico entonces se encuentra, bueno, pero tenés una casa y tenés hijos y lavas los platos y planchas la ropa y tenés a tu marido al que atendés cuando vuelve de la oficina. Y tenés una aspiradora moderna y una linda cocina. Obviamente deberías de estar feliz. No hay ningún motivo externo para que seas feliz, para que no seas feliz. Entonces debe ser alguna cosa endógena. El problema ahí es, ¿estás seguro que eso constituye una buena vida para todo el mundo? Mm. ¿Estás ¿Recuerdas seguro que ama de casa es una cosa deseable para todas las mujeres? una No. película muy interesante para hablar de la depresión? Se llama, es esta, la de las horas, ¿no? Tú estás contando la historia, la segunda historia, que me gustó mucho, la de Julianne Moore. No sé si te acuerdas. ¿Recuerdas? Es una película muy No la interesante. vi. O sea, ¿No? sé qué peli es, y es una peli que me quedó ahí. De hecho, tengo la música por acá, músicas de Philip Glass, sé Philip hasta Glass, eso, claro. pero, pero no vi la peli. Tengo la Pues, música. pues vamos, hablando de la segunda historia. Es una película muy interesante que va vertebrando a través de Virginia Woolf y de los relatos de Virginia Woolf y lo último de la señora Dalloway. Y es una película sobre la depresión, sobre, Ujú, bueno, las concepciones un poco sociales que tenemos sobre la depresión, sobre la tristeza, y hablas precisamente de esto. La segunda historia es una mujer en los años 50, ¿no? Bueno, pues los Norteamérica ya ha dejado la guerra, ¿no? ujú. Y ella, pues eso, ella se da cuenta de que tiene todo lo que le han prometido que le iba a hacer feliz, pero no le hace feliz, ¿no? Y tiene a Sí, su marido que son unos héroes y acaban de volver de la guerra, y tiene un hijo, pero se da cuenta que esa vida, que era la vida, era la felicidad embotellada que la habían vendido, de repente hacía aguas. Y entonces, claro, en lugar de entender que el contexto no era el adecuado para ella, ella termina asumiendo ese papel un poco de depresiva, ¿no? ¿No? Que es un poco lo que estabas comentando. sí, porque hay una diferencia entre lo que son expectativas socioculturales de bienestar Mm. y la propia experiencia personal. Y ese es el problema con los modelos biomédicos, o sea que son modelos que en general tienden a decontextualizar las cosas Mm. eh, y no tener en cuenta en qué lugar suceden ciertas cosas. Entonces, los,
el uso más fuerte de depresiones endógenas y demás viene de esa época. Y viene como de este proceso de, ok, no encuentro nada de lo que tendría que ser, que tiene que haber para una depresión, como no sé, se le murió un niño o le pasó algo, o está enferma, algo. No encuentro nada de eso, entonces tiene que ser endógeno. Y es una forma de usar lo de endógeno por descarte. Y creo que es un error. En un punto creo que es un error esa categoría de descarte porque frena, frena el pensamiento, frena la investigación, porque es, bueno, no, tiene que ser interno y me quedo con eso y no vemos la forma de estar en el mundo, no vemos lo que está pasando con mi vida en este mundo, en estas circunstancias, en este momento. Como decía tu coterráneo, Ortega y Gasset, Mm. el yo con mis Soy yo y mis circunstancias. circunstancias, sí. Ok, ¿cuáles son mis circunstancias? Y si yo, a poco de indagar sobre las circunstancias, digo, no, no, acá no hay nada. Y digo, esto es todo interno. ah, entonces no estoy mirando qué pasa afuera. Y la otra cuestión es, incluso, incluso si encontráramos procesos internos, ¿sí? Procesos internos vinculados a esto, tampoco sirve eso para excluir la participación de factores contextuales. Un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro en esto es, por ejemplo, la diabetes. ¿Sí? Digamos la diabetes la adquirida. Mm. La diabetes adquirida depende de mecanismos internos, tiene que ver con mecanismos internos y con ciertos aspectos del funcionamiento del organismo. Pero, pero, que tu alimentación dependa mayormente de azúcares y ultraprocesados no es menor en si vas a desarrollar una diabetes o no. Sí, el impacto del tipo de alimentación que uno tiene, y eso es algo cultural y contextual, va a pegar sobre la posibilidad de desarrollar un proceso interno como el de una diabetes, que después va a tener su empuje propio y sus problemas propios. Y lo que digo es, no podemos pensar estas cosas de manera aislada, no podemos pensarla de una manera tan dicotómica. eh, y sobre todo no podemos caer en la tentación de usar categorías de descarte, cosas de cierre de la investigación como esta idea de la depresión endógena y demás. Mm. Creo. Mm. Igual todo esto es, creo, mi punto de vista, qué sé yo. No hay que tomarme demasiado en serio. Bueno, yo lo voy a intentar, Fabián. Yo lo intento. Gracias. ¿Eh? Fíjate, una de las cosas que, porque tú has escrito un libro sobre activación conductual, donde precisamente defiendes, ¿no? Toda esta tesis, ¿no? En la que comentas que, oye, además es un alivio para muchas personas saber que su depresión, muchas veces visto desde ese punto, ¿no? No es simplemente una disfunción, a lo mejor es un mensaje, a lo mejor le está queriendo decir que algo no está funcionando en su contexto, ¿no? En su vida. Y tú hablas de la activación conductual, ¿no? No Sí. sé si nos podrías, si podríamos explicar eh, de forma simplista, podría ser decirle a las personas, ¿no? Que empiecen a recargar su batería, ¿no? Que empiecen a ampliar sus horizontes, que empiecen, entre comillas, a hacer cosas, pero eso es de forma así, ¿no? Creo que es algo mucho más, en el fondo, mucho más sutiles, en el fondo es algo mucho más, y cada vez me parece más interesante, ¿no? Y tiene algo de arte, ¿no? Esta cuestión. ¿Nos podrías indicar qué es esto de la activación conductual? Sí, claro. Activación conductual es un abordaje que, que utilizamos para depresión que abarca una serie un conjunto, no una serie, un conjunto de intervenciones de raigambre conductual, vienen de lo que es el conductismo, análisis de la conducta. Em, hay algunas que son bastante típicas dentro de lo que es el abordaje, como automonitoreo y planificación de actividades. Pero básicamente la idea es esta. Son diversos recursos técnicos, no importa detallar aquí, que están dirigidos a ayudar a que la persona, yo creo que podría decirlo así, mejore su calidad de vida.
Ujú. Yo creo que no es del todo, no es técnicamente preciso, pero es una forma como bastante coloquial de decirlo y creo que no es dentro de todo completamente errónea. Porque la idea es que la depresión, al menos desde este lugar, la depresión tiene que ver con circunstancias de vida, cosas que pasan y cómo mi respuesta a las cosas que van pasando puede perpetuar, empeorar o mejorar lo que me está sucediendo. ¿Sí? Mm. Entonces, cambios vitales de todo tipo, cambios en mi contexto de vida o situaciones en mi contexto de vida pueden empezar a disparar sintomatología depresiva y la forma de responder a eso es lo que hace que se sostenga o no se sostenga en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en lo que nos enfocamos cuando trabajamos en activación conductual es en modos de respuesta a situaciones de vida difíciles, modos de respuesta que ayuden a construir una vida que tenga sentido, una vida que se sienta un poco valiosa. Entonces, hablamos un poco de valores y usamos algunas herramientas con el fin principal de que la persona pueda hacer cambios concretos en su vida que básicamente la mejoran. Por eso decía lo de calidad de vida. Mm. ¿Sí? Vamos a estar pensando como en distintas áreas a qué se parecería una vida más valiosa, una vida con más sentido. Entonces, y de nuevo, usamos estrategias para ayudar a hacer esto, porque por supuesto no es tan fácil hacerlo. No es tan Claro, fácil hacerlo como decir, bueno, hace esto y ya está. Una vida es una cosa compleja. sí. De hecho, leí hace poco que si te frustras como psicólogo, ¿no? Porque tu paciente no lleva a cabo esa activación conductual que le has pedido, es que a lo mejor no has entendido que está deprimido, ¿no? ¿Cuáles son los Sí. problemas tú crees más frecuentes que nos encontramos ante esto que dices, ¿no? Ante un programa de un poco de activación conductual. Ah, yo creo que hay uno. Yo creo que hay un problema central con activación conductual que yo creo que si termináramos de entender eso, se resolverían varias situaciones que suelen aparecer cuando la gente trabaja con activación conductual. Y es esto que acabas de decir vos, la persona está deprimida. Y no es un detalle menor. No, No no. es un detalle menor, porque, y este es un problema, es algo que observo con frecuencia tanto por parte de los terapeutas como por parte de los pacientes. Ahora, ¿qué significa estar deprimido? Yo suelo usar mucho esta analogía porque encuentro que es una que las personas suelen entender bastante bien y es, imagina que tenés 38 grados de fiebre. Si te agarraste una gripe, estás en cama con 38 grados de fiebre. ¿Recordás cómo ha sido la última vez que tuviste algo así? En la pandemia, ¿no? Bien, ¿te agarraste COVID? Ok, bien. Entonces, la cosa es, ¿recordás el desgano, lo difícil que se hacía todo? Así, si tenés que ir al salir a la calle a comprar algo, a buscar algo, es un calvario. Habitualmente no se puede, pero digo, todo movimiento es difícil, hacer cosas es difícil, y lo que más te tira la tendencia es estar en la cama. Mm. Entonces, hay una cosa que suele pasar cada vez que llega un paciente deprimido a lo de un terapeuta, y esto en general sin importar el pelaje teórico del terapeuta, y es que los mandan a hacer cosas. El primer impulso de un terapeuta es mandarlo a hacer cosas. ¿Sí? Generalmente lo mandan al gimnasio o a hacer teatro, porque Mm. al menos acá. El teatro también es aquí bastante. Mm. Estupendo, estamos en la misma sintonía. Ahora, lo cual son cosas excelentes per se. ¿Sí? Son cosas, pueden ser cosas muy, muy buenas para una persona per se, pero el problema es este. Punto uno, estas cosas se indican sin tener en cuenta que la persona está deprimida. Está con esos 38 grados de fiebre. Y decirle a una persona que tiene 38 grados de fiebre, ah, ok, levántate y anda al gimnasio. Ok, eso es un poco más difícil. Mm. Sí, no puedo hacer eso. Simplemente no. Puedo hacerlo, por supuesto, pero lo que va a pasar después es lo que se encuentran los terapeutas una y otra vez. Le digo a mi paciente que haga tal cosa y no lo hace. Sí, porque le estás pidiendo que vaya al gimnasio a una persona que está con 38 grados de fiebre. No tenés chance.
Entonces, y lo mismo pasa con el lado de los pacientes, porque, digo, estamos todos en la misma sopa en un punto, porque con mucha frecuencia recibo pacientes deprimidos, trabajamos con pacientes deprimidos, que son los pacientes mismos los que tienen expectativas de ese estilo. Como estoy deprimido y lo que querría hacer yo, querría ir al gimnasio y hacer esto y hacer esto otro y hacer esto otro. Lo cual está perfecto como expectativa a largo plazo, ¿no? Pero no va a funcionar a corto. No va a funcionar a corto cuando tenés 38 grados de fiebre. Más que el gimnasio, lo que podemos hacer es quizás 5 flexiones de brazo en casa por hoy, y eso es todo. 5 abdominales, y eso es todo. El día de mañana eso va a mejorar, pero tenemos que empezar por ahí. Entonces, esta idea de la gradualidad, de ir paso a paso, de resolver las cosas cuando se pueden resolver y de empezar a ocuparse en mejorar un poquitito la calidad de vida de manera gradual. Yo creo que si nos cayera un poquitito la ficha de eso, como si entendiéramos y tuviéramos un poco más presente eso, que la depresión no es nada más echarle ganas. Por supuesto que hace falta echarle ganas porque sin eso no se puede, pero es muy difícil echarle ganas cuando el objetivo planteado es completamente inalcanzable. Es abrumador En para este, él. Claro. y en este momento que a mí me digas, qué sé yo, escalar una montaña de 2000 metros y escalar el Everest, para mí en este momento es exactamente lo mismo, porque tengo las mismas chances de hacer cualquiera de las dos cosas, que es ninguna. Ahora, si me decís empezar a escalar, subir, hacer trekking por un cerro de 200 metros, ok, eso puedo. Eso probablemente pueda. Y eso es algo que probablemente te pueda decir que sí, me puedo comprometer a hacerlo y podemos llevar a cabo y demás. ¿Sí? Y más aún si tenemos algo un poco más disponible, como en lugar de empezar haciendo trekking por un cerro de 200 metros, es hacer una caminata de 500 metros cerca de mi casa. ¿Sí? Bajar un poco, entender un poco más lo que nos está pasando, respetar un poco más lo que está pasando y trabajar con lo que hay y no con lo que debería haber. Eh, yo creo que si tuviera que, como decía antes, si estoy acotado en el mensaje que puedo transmitir, como te puedo transmitir 10 palabras, te puedo transmitir una sola cosa, es esto. Se trata, efectivamente, yo creo que el impulso que tienen los terapeutas es correcto. Yo creo que el corazón está puesto en un buen lugar. Esto de llega un paciente y lo mando a hacer algo. Todos tienen este impulso de mandarlo a hacer algo. El impulso es correcto en el sentido de la dirección que lleva. Se trata de eso. El problema es cómo. ¿Sí? El problema es cómo se lleva eso adelante. Y activación conductual consiste en usar algunas estrategias, algunos recursos para que ese ir hacia adelante sea más fácil. ¿Sí? Principios que tienen que ver con registrar lo que uno está haciendo para que se vuelva un poco más consciente, cosas que tienen que ver con determinar valores, como para saber hacia qué lugar específico quiero ir, principios como gradualidad, como ir paso a paso, pasar a planificación y no depender exclusivamente del estado de ánimo, tratar de vincular a otras personas en lo que uno está haciendo, pequeñas cosas que cuando uno las empieza a aplicar aumenta la chance de dar pasos hacia adelante. Mm. Y si golpeamos, ¿no?, con la raqueta, la red, nos vamos ahora hacia la ansiedad. Tú antes has hablado de una cosa que me parece muy importante y es, ustedes no tienen un problema con la ansiedad, ustedes tienen un problema con lo que hacen con la ansiedad, porque claro, como no pueden soportar muchas veces la ansiedad o porque a veces les resulta algo tan, ¿no?, abrumador, en ese sentido, pues terminan recrudeciendo esa lucha, terminan generando todavía más ansiedad, ¿no? Y aquí yo creo que vienes también de dos palabras, ¿no?, que se llama aceptación y compromiso. Lo que estás diciendo primero, ¿no?, con la depresión, ostras, qué difícil es ponernos en el lugar del paciente. Vamos a ponernos también ahora mismo con la ansiedad, ¿no? Qué difícil es a veces pedirle a una persona que acepte una sensación. ¿Por qué Sí, seguro. le resulta tan difícil, ¿no? ¿Por qué crees que en principio a veces es como, nada, tú tírate al abismo, no pasa nada, si no pasa, aquí no ocurre nada, si van a venir un montón de ángeles, te van a recoger, ya está, ¿no? Qué difícil es también para ellos, ¿no? Para las personas que tienen ansiedad en ese sentido, de decir, bueno, tú acepta,
¿no? Sí, obvio. Qué difícil que es para nosotros, porque digo, si personas que sienten ansiedad, yo entro ahí, completamente. Como, como vos, como absolutamente todos. Eh, a ver, yo voy un poco también. Yo no diría en general como esto es una cuestión de el problema es que no te bancas la ansiedad. Sí, el problema es que no toleras la ansiedad. Yo no diría eso porque no creo realmente que sea una cosa voluntaria. No creo que haya una cuestión acá de decisión, de ninguna cosa. No, no siempre. Yo lo que creo es que tenemos la confluencia de dos factores. Por un lado, somos, como especie, somos excelentes resolvedores de problemas. Somos excelentes resolviendo problemas. ¿Sí? Digo, no quiere decir que siempre seamos efectivos, pero tenemos mejor capacidad de resolución de problemas que cualquier otra especie. ¿Sí? El hecho de estar hablando contigo por Zoom da testimonio de eso. Estamos hablando a través de un océano en tiempo real y podemos hacer esto y es casi un milagro que podamos estar haciendo esto y además de una manera completamente cotidiana. No, no es un gran evento. Es casi un milagro y eso es testimonio de nuestra capacidad de resolución de problemas de todo tipo. Ahora, a esto me parece también que hay que sumarle un poco ciertas, ciertos aspectos de nuestra vida contemporánea, ciertos aspectos sociales, culturales, que nos marcan una y otra vez que, el, que todo malestar es algo indeseable y que la felicidad en el sentido de una vida bien vivida, no de alegría, una vida bien vivida, como el concepto más vital de felicidad, no el emocional, que la felicidad es incompatible con toda forma de malestar, ¿sí? Y que básicamente para ser felices tenemos que sacarnos el malestar de encima. Todos los mensajes que nos damos deliberada o de manera más bien involuntaria respecto al malestar apuntan siempre a la misma dirección. No te preocupes, quédate tranquilo, ya va a pasar, no es nada, no llores, no tenés motivos para angustiarte. O cuando alguien nos cuenta algo que lo angustia, empezar a darle soluciones inmediatamente. Estoy triste porque mi novia me dejó. Entonces empezar a darle soluciones y cosas para decirle que ya va a pasar, que no se preocupe, que no tiene que sentir esto y demás. La mera incomodidad que sentimos cuando alguien al lado nuestro manifiesta una angustia fuerte. Incomodidad que a veces hasta los terapeutas experimentan. En el sentido de estar con un paciente que está muy angustiado e inmediatamente empezar a tirar cosas para calmarlo. Entonces hay una suerte como de, esto que vos decías de felicidad embotellada, hay una suerte de mensaje constante que se transmite de un montón de maneras y que encarnamos de un montón de maneras nuestras acciones, de que el malestar es algo intrínsecamente indeseable, que el malestar es algo que se tiene que ir, que el malestar es algo incompatible con la vida, sí, como una cosa de dirección general en esa dirección, sobre ese tema, perdón. Y el asunto es, si nosotros sumamos esos dos aspectos, por un lado, somos excelentes resolviendo problemas, y por otro lado, la ansiedad es un problema, sumás uno y uno, y lo que va a pasar es que lo único que se nos ocurre que podemos hacer con respecto a la ansiedad es luchar con ella. Es la única actitud posible en nuestra sociedad. La única actitud que nosotros tenemos cada vez que experimentamos o un ser querido experimenta ansiedad, casi la única actitud posible, es hacer algo para que se vaya. Y esto es muy llamativo cuando lo empezamos a ver en nuestras interacciones. Es muy raro tener una interacción en la cual alguien dice estoy muy triste y yo puedo decir, pucha, qué pena. Y no ofrecer una solución, no ofrecer recomendaciones. Tampoco digo el, qué pena, como me lavo las manos y me voy para otro lado. No estoy diciendo eso como me importa un pepino. Pero digo, qué difícil querés hablar de eso y contarme. Es muy difícil que sucedan esas interacciones, son muy infrecuentes. Lo que suele haber
son sugerencias de hacer algo al respecto, lo cual no está mal, sí, no está mal, pero me parece que colectivamente nos llevan a una dirección, que es la dirección de decirnos, el problema es este, el problema es este, el problema es la ansiedad, el problema es lo que estás sintiendo, el problema es lo que estás pensando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar lo que estás sintiendo, hay que cambiar lo que estás pensando. Entonces hay un montón, y pasó un montón ahora, empresas que cuando los empleados tienen ansiedad o estrés, en lugar de aumentarle los sueldos, los mandan a hacer mindfulness. Mm. Y eso tiene que ver con este tipo de pensamiento. Y con algunas otras cosas bastante más innobles, ¿no? Pero se puede sostener solamente desde este lugar. Como el problema es el estrés, como sentimiento, como emoción. No importa qué es lo que lo causó. Claro, y el problema, además, según dices, es que además cada vez que la persona tiene ansiedad, ha cometido un fallo, ¿no? En el fondo. Parece Sí, que sí, sí. además es algo casi delictivo, ¿no? Es Sí, algo sí, sí. que, bueno, pues no sé, anda que no me he encontrado yo, por ejemplo, personas que, sobre todo en personas que han tenido a lo mejor puestos de trabajo muy exigentes, que fue a aparecer la ansiedad en su vida y nada, les quitó de su carrera, ¿no? Les quitó de su trayectoria, ¿no? Les quitó de... Ellos estaban corriendo tan fenomenalmente, ¿no? Esos 1500 metros y Ujú. de pronto viene la ansiedad en forma de dolor, ¿no? Y se han fastidiado el tobillo y a partir de entonces es como si ellos son los que, ¿no? Lo viven como si se hubiesen fracasado. No es que hubiesen a lo mejor estado corriendo de manera equivocada, ¿no? No es que a lo mejor, no sé, hubiese pasado otra cosa. Muchas veces me llama mucho la atención esto, ¿no? De cómo las personas sienten que, que quieren ser el de entonces, ¿no? Cuando fue el de entonces el que les Sí, llevó hasta aquí, ¿no? En el fondo. Entonces, sí, sí. este concepto de fallo, ¿no? Que me interesa si lo puedes... No, 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 seguro. De hecho, hay un tipo de interacción que es muy, muy, muy frecuente, que es eh, discutir las razones que alguien tiene para sentirse de determinada manera. Como me siento triste y lo que viene es, pero ¿por qué si está todo bien? O eso es tu percepción, seguro que no pasa nada, seguro que bla, bla, bla. Como si fuera una cuestión de decisión eh, en un punto todo esto. Eh, pero ¿para cuál era la pregunta? Porque iba a pasar a responder algo, pero digo, para, no me quedó claro cuál fue la pregunta. Sobre si es un... no, no, no. Pero aquí podemos ir a lo que queramos, ¿eh? Pero si esto es más bien, o sea que no solamente estamos a veces tratando a la persona como un enfermo, ¿no? Sino que a veces estamos tratando a la persona como alguien que ha fallado, ¿no? Sí, 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 eso sí. Es que en cierto sentido son versiones de lo mismo. Tratarla como enfermo, tratarla como algo que ha fallado es no entender algunas cosas que están pasando. Eh, Lamentablemente sí, solemos hacer eso. ¿Sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención? Antes decías aceptación y compromiso. Yo trabajo con ese modelo, terapia de aceptación y compromiso, y es notable el rechazo que genera la idea de simplemente aceptar un malestar. Mm. Es notable el rechazo que genera la mera idea, la mera sugerencia de ¿y qué puedo hacer con el malestar? Bueno, lo puedes aceptar. ¿Y qué hago? Pero ¿y qué? O sea, la mera idea de dejar que un malestar sea es es casi como decirle, como decirle que diseñe un cohete a la luna en este momento. Es como, muchas veces las personas quedan, bueno, pero ¿y qué hago? Los terapeutas mismos quedan, bueno, pero ¿y qué hago? Está bien, y lo acepta y ¿qué hace después? ¿Cómo lo soluciona? No, lo aceptas. El malestar, tanto lo que es. Las acciones, haces lo que necesites hacer en tu vida. Y el hecho de que algo tan sencillo, que una idea tan sencilla, como que el malestar puede tenerse sin defenderse uno, como sentimos los malestares de nuestra vida, cómo vamos a sentir los malestares significativos de nuestra vida. Como, ¿qué hago cuando siento miedo a la muerte? ¿Lo sentís? Y está muy bien sentir miedo a la muerte, si es eso lo que parece. ¿Qué hago cuando experimento palpitaciones? Se sienten. ¿Qué haces cuando perdés a un ser querido? Sufrís. ¿Qué haces cuando te dice que no la persona de la cual estabas enamorado? Sufrís.
Y nada más que eso, se sufre. Y está bien, está bien. No es lo mismo sentir malestar que tener un problema a resolver. Y me parece que esta cuestión de convertirlo, de hacer esta especie de ecuación automática, donde malestar, problema a resolver, yo creo que en sí es parte del problema. No, no, no es idea mía, por supuesto, no, no, no. Pero estoy robando de otros lugares, pero es parte del problema de todos modos. Sí, Mm. encararlo como un problema. Y a lo que voy es esto también, nada es per se un problema. Un problema es una forma de abordar las cosas, es como me paro frente a una situación. Yo puedo pararme frente a cualquier situación como si fuera un problema, o sea, con actitud de resolución, o como experiencia, como algo que se va a atravesar, como algo que vamos a vivir. Yo puedo vivir mi muerte como un problema a resolver o como una experiencia, algo que voy a atravesar, más bien terminar. Pero son cosas posibles de hacer, son cosas posibles de vivir. ¿Es claro más o menos esto? Hmm. Ujú. Yo Soy- quizá añadiría que me ha llamado eso la atención desde por qué da tanta rabia esto de la aceptación. Da rabia, a veces se sienten como que como que se han sentido traicionados. O sea, yo he venido aquí a buscar una solución y tú me dices que parezca esto, porque quizá a lo mejor, no sé si me ocurre, la gente confunda la aceptación con la resignación, que es como una pseudoaceptación pero con mala leche, ¿no? O sea, como muy enfadados, ¿no? No sé si estarías de acuerdo conmigo, ¿no? En esto. Pero quizá No, confunden esto. Dime, dime. yo lo que diría con respecto, me gusta igual, me gusta y lo voy a usar, pero yo lo que diría más bien es, resignación es tener una actitud de resolución de problemas, pero sin saber cómo resolverlo, pero con la actitud de resolución de problemas. Quiero decir, cuando a mí me agarra, qué sé yo, la barra brava de un equipo de fútbol y me están moliendo a palos, o me están agarrando para molerme a palos, primero, si puedo, hago escape y evitación. ¿Sí? Trato de poner la mayor distancia. Cuando me agarran, probablemente lo que vaya a experimentar, si es que me agarran, lo que vaya a experimentar va a ser resignación, en el sentido de estoy en una situación en la cual preferiría no estar, pero no puedo hacer nada al respecto. Mm. Resignación tiene que ver un poco con eso. No quiero esto, pero tampoco sé cómo salir. Aceptación tiene que ver con un cambio en la primera parte de esto, que es, che, quizás esto no era un problema en primer lugar. Desagradable sí, yo no voy a decir que la ansiedad es agradable porque en general no lo es, pero quizás, vos dijiste antes que por ahí la ansiedad, o lo decías de la tristeza, que funciona como un mensaje respecto a cómo estoy viviendo algunas cosas, con respecto a cómo estoy respondiendo algunas cosas. Quizás no es un problema de responder, quizás es parte de mi experiencia, es parte del conocimiento que tengo de una situación, es parte de lo que siento, lo que aparece para mí, es un reflejo de mi historia en esta situación, en donde siento algunas cosas y está bien. No estoy diciendo que sea algo agradable, no estoy diciendo que sea una ilusión. Lo que estoy diciendo es que algo duela no lo convierte automáticamente en un problema. Yo entiendo cómo esto puede ser muy mal interpretado y como una cosa de está todo en tu cabeza y es todo de la actitud con la que lo tomás. No es tan sencillo. Y no es tan sencillo como decirle a una persona cuando llega al consultorio, decirle que la ansiedad está todo bien y demás. No es tan fácil, no es tan sencillo y no es tan directo, porque es un poquito más complejo. Es trabajar un poco también con ¿qué te dice tu historia? O sea, nuestra mente nos dice eso, hay que resolverlo. ¿Qué dice tu historia? ¿Qué dice tu experiencia luchando con la ansiedad? ¿Has sido exitoso haciendo esto? ¿Has sido exitoso tratando de conjurar la incertidumbre, tratando de conjurar el pánico? ¿Ha servido? ¿Has notado siquiera un indicio de que este plan ha servido? ¿O al contrario, cada vez que has luchado con esto, la cosa ha sido peor? Entonces, es ayudar a la persona a que empiece a tomar contacto con esto, que pueda ver algunas de estas cosas, que pueda ver qué le dice su experiencia. La Mm. idea acá es como que estamos siguiendo un plan que no elegimos, que se nos brindó como así funcionan las cosas y nosotros dijimos, ok, está bien, así funcionan las cosas, el malestar hay que sacarlo de alguna manera. Y dijimos, ok, bien, entonces la cuestión es cómo lo saco. Y entonces viene todo lo que viene.
Y quizás podíamos tener una narrativa distinta, que es, el malestar es parte de la vida. Y cosa curiosa, la mayoría de las tradiciones de sabiduría dicen exactamente eso. Antes de empezar con el podcast, mencionamos un poquitito cristianismo, budismo, y hablamos como Ujú. el distinto espíritu que tiene cada uno. Pero los dos dicen lo mismo. En ese punto, con respecto al dolor, dicen, es parte de la vida. Entonces, y no son los únicos lugares que dicen, esta vida conlleva sufrimiento. ¿Sí? Y es parte de, y no es un error, no es un fallo. No, 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 la vida duele, ser humano duele y está bien. ¿Podemos hacer algunas cosas para reducir el sufrimiento innecesario? Seguro. Eh, pero la vida duele, es condición de la vida, no es algo que se pueda extirpar. Mm. Lo que pasa es que yo a veces, pensando así en voz alta, ¿no? Esto que comentas, nosotros trabajamos mucho también, todo esto de la aceptación. Otra cosa sería hablar del compromiso, gran palabra. Es que quizá cuando las personas empiezan a escuchar la aceptación, ¿no? Por primera vez, en realidad están hablando del vértice final, de un montón de cosas que han sucedido antes, ¿no? Están hablando de la cima, en realidad, de una montaña. Es decir, para poder aceptar algo, tú no lo has podido aceptar con calzador. Tú has aceptado porque has madurado una idea, ¿no? Tú has aceptado porque en un momento determinado pues te has dado cuenta que hay una serie de cosas que al final te vienen fatal. Te has dado cuenta de que eres limitado, te has dado cuenta y has tenido que lidiar, ¿no? Con este, como cuando los freudianos hablan de esto del complejo de castración, cuando se han dado cuenta que uno, a lo mejor, ¿no? Como decía aquel, decía, no soy gran cosa, ¿no? Pero funciona, ¿no? Cuando uno más o menos se ha dado cuenta de que en realidad para llegar hasta la aceptación uno tiene que realizar un largo viaje de maduración, ¿no? Porque si no, la aceptación puede ser una palabra que para ellos se les puede quedar un poco como hueca, ¿no? O como, Sí, bueno, sí, ya. sí, sí, No sí. sé si Bueno, estás... sí, y ahora sí, sí, y de hecho me doy cuenta de una cosa que se me pasó completamente mientras estaba hablando, porque Mm, hago eso. Eh, se forma me parte de la pasó de vida. aclarar. Sí. Sí, no, no, pero se me pasó de aclarar una cosa. Cuando yo hablo de aceptación, yo por un lado distinguía de lo que es resignarse. ¿Sí? Resignarse es Sí. eso de no quiero tener algo, pero no sé tampoco cómo vamos a salir. Pero hay otra cosa de la cual es necesario distinguir a la aceptación, que es de lo que podríamos llamar admitir algo, ¿sí? De admitir una cosa. Yo cuando estoy hablando de aceptación, estoy hablando de aceptación de emociones, no de la aceptación de situaciones. Y acá hay un deslizamiento en lo que es el lenguaje cotidiano que se da todo el tiempo y que es problemático, porque algo como, por ejemplo, am, qué sé yo, aceptar que, típico, aceptar que tu novio te dejó y no va a volver, eso no es aceptar, porque eso no es una emoción. Lo que podés aceptar de que tu novio te dejó y no va a volver, lo que podés aceptar es la emoción de eso. La situación no es algo que se acepte. En todo caso, eso es un pensamiento. Que tu novio te dejó y no va a volver, que pasó por esto otro. Tenés que aceptar que eso es un fracaso, tenés que aceptar que eso es un idiota. Esos son pensamientos, no son emociones. ¿Sí? Cuando hablamos de aceptación, hablamos de aceptación del malestar. No de aceptación de evaluaciones, pero tampoco es aceptación de situaciones. ¿A qué voy? Una pregunta típica cuando yo trabajo aceptación en clases con alumnos es, que suele aparecer es, ok, ¿qué pasa? Suele aparecer siempre con el mismo formato. ¿Qué pasa si estoy trabajando entonces con una mujer que sufre violencia doméstica? ¿Tengo que decirle que acepte su situación? No, las situaciones se pueden cambiar, en principio. Lo que queremos aceptar nosotros es el malestar, la lucha con el cual muchas veces hace que sea imposible modificar las situaciones. Lo que necesitamos aceptar es, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, el miedo, la vergüenza, la culpa, para poder llevar adelante acciones para cambiar las situaciones. Justamente las situaciones se pueden cambiar y es lo que yo decía al principio, somos muy buenos resolvedores de problemas. El problema es cuando esa resolución de problemas se vuelca hacia lo que sentimos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hacerle lugar a lo que sentimos, aceptar lo que sentimos para poder
en cierto modo, liberarnos las manos, para poder liberarnos los pies, para poder hacer lo que sea necesario para movernos, y antes mencionabas compromiso, hacia una vida con sentido, hacia una vida con propósito. Entonces, quiero marcar esto porque es un equívoco importante con respecto al concepto de aceptación, porque cotidianamente nosotros usamos aceptar como admitir. Y al menos dentro de terapia de aceptación y compromiso no es ese el uso que le damos. Cuando estamos hablando de aceptar, estamos hablando de aceptar la presencia de sufrimiento, la presencia de malestar, no la presencia de situaciones. La situación se puede cambiar, se cambia. Si yo puedo evitar que me agarre la barra brava de un equipo de fútbol, si puedo evitar que me lo agarre, es una buena idea evitar eso. ¿Sí? Las situaciones se cambian en la medida de lo posible. Ahora, lo que quiero aceptar son los dolores que aparecen como resultado del vivir y sobre todo aquellos dolores que aparecen cuando tratamos de hacer algo que vale la pena. Todo lo que vale la pena hacer, todo lo que realmente vale la pena hacer, va a causar algún malestar. Nos va a dar miedo, nos va a dar ansiedad, nos va a dar vergüenza, nos va a dar culpa o alguna otra cosa. Queremos aceptar esos malestares para que no se conviertan en foco de resolución de problemas, como para decir, bueno, primero tengo que resolver mi ansiedad para después vivir. Primero tengo que sacarme la vergüenza para poder vivir. Lo que diríamos nosotros más desde el lado de terapia, aceptación y compromiso es, se puede hacer lugar a la vergüenza, podemos sentir a la vergüenza como vergüenza, como lo que es, como un sentimiento, para que nos deje las manos libres para hacer lo que queremos hacer. Una forma también de darle espacio, es una forma también de colocarlo, ¿no? Sí, ¿No? A veces lo que pasa con sí, la ansiedad es que se nos coloca en mitad del salón y tiene un color chillón sí, y no podemos dejar de mirarla, ¿no? sí, sí, seguro, seguro. Y ahí lo que estás diciendo es, oye, si está ahí, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos hacer un hueco, ¿no? Un sitio donde no hace falta. Básicamente, sí, 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 digo, puedo tener en mi casa una escultura que no me guste, digamos, una escultura que me resulte desagradable, pero puedo tenerla. Puedo tenerla si eso es una forma de liberarme para hacer algo importante. Puedo tenerla. Yo, hay un ejemplo que suelo usar mucho, porque mitad porque me divierte y mitad porque creo que aplica, que es, y de hecho lo usamos cuando trabajamos con aceptación, que es el ejemplo de una inyección. ¿Sí? Las inyecciones, cuando nos ponen algún antibiótico, algún tipo de cosas, especialmente cuando las inyecciones vienen en la retaguardia, las inyecciones duelen, no hay vuelta para eso. ¿Sí? Las inyecciones duelen, se puede anestesiar uno, pero es más complicado el remedio que la enfermedad. Entonces, está bien que duela. Ahora, el primer impulso que tenemos cuando nos están por poner una inyección, las primeras veces, es el de rechazarlo, es el de tensarnos, es el de ay, 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 es el cerrar todo el cuerpo. El impulso es súper comprensible. Después de todo, te van a encajar un pedazo de metal dentro del cuerpo. El impulso es súper comprensible, pero en última instancia contraproducente. Porque si recibimos una inyección cuando estamos completamente tensos, vamos a andar rengueando el resto del día. Sí, va a doler mucho más, va a ser más complicado y demás. Aflojar el cuerpo, hacerle lugar a ese dolor, estar dispuesto a aceptar ese dolor que sucede, no es que va a hacer que deje de doler. La inyección va a doler de todos modos, pero nos va a permitir caminar, nos va a permitir seguir el resto del día con un poco menos de achaques que si cuando aparece ese malestar nos hacemos un nudo. Entonces, aceptación tiene que ver con eso, tiene que ver con dejar estar algunos dolores, hacerles lugar a algunos dolores, permitirles que estén para poder movernos, para poder caminar, para poder avanzar. Eso. Mm. Cuando tenía 5 años, mi hija me enseñó eso. Fíjate, Mirá vos, ¿cómo? ella, pues mira, lo que sucedió, ¿no? Cuando tenía 5 años, ella de repente entró, ¿no? Siendo consciente ya, no, tenía 4. Es que con 4 salí huyendo del médico. De hecho, la llamaron y cuando fui a por ella, ya había salido corriendo por toda,
por toda la consulta, Hermoso. como un dibujo animado. Y el siguiente, yo tuve que entrar con ella, ¿no? Y, y entonces, bueno, había una enfermera con un físico imponente que estaba allí, vamos, que casi era luchadora de sumo. Y luego también estaba otra y a mí me dijeron, tiene que sujetar a la niña, ¿no? Y Oh, yo dije, bueno, bueno, hija, venga, pero yo en ese momento me acordé, ¿no? Me estaba acordando de lo que estaba diciendo porque era algo que le había comentado muchas veces. Y entonces en ese momento nos quitó a todos y dijo, ah, prefiero hacerlo yo, ¿no? El hecho de ella haber dado ese paso cambió totalmente la percepción, ¿no? Del, de la aguja, ¿no? Ya no era una aguja que tenía que ir de esa manera, ¿no? Por ese cuerpo en tensión, sino que ella decidió un poco entender, vale, ya está, si no me voy a escapar de aquí, pero lo voy a hacer así, ¿no? ujú, Fíjate, con 6 años ya, ¿eh? Lo que sí. sabía. ¿Mm? Y las dos reacciones de ella tienen mucho sentido. O sea, tienen mucho sentido que te están, o sea, primera vez que te van a clavar una aguja en el cuerpo, al menos que sos consciente que te van a clavar una aguja en el cuerpo, es sumamente recomendable salir corriendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Es muy Acción, sabio de ¿eh? su parte. Claro que sí. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Para poder hacerlo, tenemos que entender que se trata, en última instancia, de algo importante, de algo que va a ayudar, de algo que va a ayudar a que tengas una mejor vida. Y que la única forma, me refiero a la vacuna o a lo que le estaban a proponer, y la única forma de que eso pase es haciéndole lugar al dolor que va a conllevar. Sí, tratamos de que sea mínimo, pero va a llevar dolor, porque más allá de cuál ha sido su percepción de la aguja o la mar en coche, le tiene que haber dolido, claramente sí. Lo que duele que te claven una aguja, duele y está bien. Yo hacía el chiste, yo había escrito un textito donde yo contaba una historia muy parecida en un sentido, pero era conmigo, que, porque este es un recuerdo de infancia de cuando yo tenía 6 años, que era, yo supongo que hoy diríamos que era un niño bastante activo, yo lo diría como que era un hincha pelotas, y yo me acuerdo que salíamos en verano a caminar con mi familia y nos íbamos desde mi casa hasta la casa de mis abuelos que estaban a un par de cuadras. Yo soy de un pueblito muy pequeño de Argentina. Y salíamos en las noches de verano y yo era un poco hinchapelotas y un poco quejoso. Tendía a hacer eso. Y entonces le empezaba a decir a mi mamá, ma, tengo calor. Me quejaba del calor, noche de verano. Y mi madre me decía una cosa que era fantástica. Corre, corre que se te pasa. Entonces me hacía correr mientras el vientito de la noche me daba en el cuerpo, efectivamente se me iba el calor, hasta que paraba. Y ahí me venía todo el calor junto. Y le decía a mi mamá de nuevo, ma, tengo calor. Corre, corre, corre que se te pasa, me decía. Y yo como un idiota corría, corría, corría. Se me pasaba hasta lo mismo. Una vez frenaba, otra vez calor y otra vez hasta que llegábamos a la casa de mis abuelos y ahí ya me distraía con alguna cosa. Ahora, cuando yo digo que la lucha con la ansiedad es contraproducente es porque pasa algo parecido a esto. Si yo trato de correr para sacarme el calor, lo que va a terminar pasando es que voy a terminar peor que como empecé. No hay chance, no hay nada que pueda hacer mientras estoy afuera como para sacarme el calor más que sentirlo. Si no quiero sentirlo, todas las cosas que vaya a hacer van a terminar empeorando la situación, van a terminar generando problemas. Entonces, estamos bastante acostumbrados a hacer esto, bastante acostumbrados a que cuando hay ansiedad hay que salir corriendo, hay que resolverla. Y por supuesto, cuando se trata de un trastorno, cuando la cosa se ha complejizado, hay que hacer algunas cosas. Sí, es necesario hacer una terapia, hacer una consulta, hacer alguna cosa. Pero como idea general, yo creo que vendría siendo hora ya de que empecemos a tratarlas como experiencias, al menos cuando son sentimientos, cuando son pensamientos. No estoy hablando de las cosas que uno hace, estoy hablando de las cosas que uno siente. A tenerlas tal cual son, sean agradables o no sean agradables. La verdad es que la vida ya es bastante difícil como para que encima nos pongamos
sobre nuestros hombros la carga de tener que tener las emociones y pensamientos correctos. De nuevo, no hablo de las conductas, hablo de lo que uno siente, de lo que uno piensa. Creo que por ahí ser un poquitito más amables, un poco más gentiles, para con nosotros mismos, para con nuestro propio sufrimiento, pero también con respecto al sufrimiento de los demás. Me parece que vendría siendo una buena idea. No sé, estaría bueno probarlo. Eh, Mm. Y para fin, tengo un montón de preguntas más, pero te voy a exprimir poco y así te puedo exprimir para otra vez. ¿Te parece? dale. Y, y hay otra palabra que hemos hablado de la aceptación y me gustaría pues terminar hablando también del compromiso. Ah, Me he acordado ahora de otra cuestión, ¿no? Que es que cuando yo trabajo mucho con temas de exposición, ¿no? Con los pacientes. Sí. De hecho, hicimos hace poco ya, antes de la pandemia, hicimos un documental que te lo tengo que pasar sobre cómo Claro. llevamos unos cuantos personas con agorafobia en avión, ¿no? Ujú. Pero en realidad lo del avión era lo de menos, lo importante era lo que nos tenían que contar, ¿no? Cómo era ese proceso de llegar hasta el avión, ¿no? Personas que a lo mejor no habían salido de su casa Sí. en mucho tiempo. Recuerdo que una de ellas, por ejemplo, decía, no, pues es que yo al final había conseguido una vida ya, como te digo, de agorafóbico profesional. O sea, vivía al lado de casa de mis padres y enfrente, justo en la casa enfrente tenía mi trabajo y ya no me tenía que mover de ahí más, ¿no? Y antes de meterse al avión, ¿no? Me di cuenta de una cosa que yo siempre había experimentado y que para mí siempre había sido muy importante. No tiene nada que ver y es muy diferente em, tener que meterte al avión, ¿no? Que ser tú el que decides meterte en el avión. De la primera Ujú. manera estás absolutamente atrapado, ¿no? En la primera tú te has metido. Y me pregunto un poco si esto tiene que ver con el compromiso, ¿no? Sí, completamente, completamente. Am, Vos recién mencionabas exposición y hay varias formas de ver a lo que sucede cuando hacemos exposición. Una forma un poco más tradicional es que exponerse es sentir malestar hasta que baje. Y que exponerse consiste en sentir malestar hasta que baje. La idea es esa, como hacemos esto para que baje. Ahora, hay otra idea cuando hablamos de exposición que es exponerse consiste en aprender a experimentar malestar sin defenderse. Hacer exposición consiste, y esto en un sentido muy real, en aprender a sentir malestar. Aprender a sentirlo Mm, más completamente, sentirlo sin defensa, poder hacer algo que nos da mm, ansiedad o que nos da vergüenza sin estar defendiéndonos de ninguna manera. mm, Eh, y esto de hecho ha llevado en cambios a cómo pensamos las intervenciones de exposición. Em, Antes las pensábamos más como una cosa de habituación, como de acostumbrarse a malestar, y ahora las pensamos como de una forma un poco más activa, como acercarse a el malestar. Y ahí es donde viene la parte de compromiso. Eh, Queremos ayudar a la persona a que tome contacto voluntario, abierto y receptivo con el malestar al servicio de algo, al servicio de algo importante, al servicio de algo que vale la pena, al servicio de algo valioso. Cuando nosotros hablamos de compromiso, no es de comprometerse como en una pareja, hablamos de comprometerse con algo que es personalmente importante, comprometerse con lo que nosotros llamamos valores, con la idea de valores. Entonces, comprometerse es actuar hacia valores aun cuando esto pudiese involucrar la presencia de pensamientos difíciles, sentimientos difíciles. Aun cuando pase eso. Entonces, para nosotros, trabajar aceptación no es algo útil per se. No es algo que sea deseable por sí mismo, como qué lindo que es que las personas se acepten. Es más bien algo práctico.
hacerle lugar al malestar es la forma más eficiente, dicho de alguna manera, de hacer las cosas que son importantes para nosotros. Es la forma que requiere menos lucha, que requiere menos vueltas, que requiere menos retraso, menos desvío. Entonces, ambos aspectos están íntimamente conectados. El problema más grande de no aceptar un malestar, el problema más grande de luchar con un malestar no es la lucha per se, es el costo que esto tiene en términos de cómo vivimos nuestra vida. Es esto que vos decías de este paciente, como el costo de la agorafobia es no salir de ese lugar. La lucha con la ansiedad lo mantenía como dentro de ese circuito muy chiquitito de su casa y el trabajo y esos metros, nada más que eso. Y, y ese es el costo de la lucha, no es el costo de la ansiedad, es el costo de la lucha con la ansiedad. Entonces, compromiso, en este caso, por ejemplo, subirse al avión de manera voluntaria porque involucra hacer algo que es personalmente importante, es crucial. Y la diferencia con lo que marcabas, hacer algo porque hay que hacerlo, porque es obligación, mucho no cuenta. Puede servir, puede ser como marginalmente útil, pero no es lo que queremos lograr. No queremos lograr nada más que una persona sienta malestar porque sí. Queremos ayudarla a que sienta malestar de manera abierta, de manera deliberada, de manera voluntaria, al servicio de algo importante, al servicio de algo que vale la pena. Así que yo lo conectaría desde ese lado. Pues cuánto te agradezco tu entrega hoy, ¿eh? Oye, muchas gracias porque llevamos ya... De hecho, estoy planteando así esta entrevista, a lo mejor la divido en dos, ¿eh? Que puede ser una idea. ¿Cuánto hace que estamos? ¿Una hora y algo? Sí, ¿Hora y media? sí. Y eso que los programas estos suelen ser tendiendo a ser largos, pero como me ha parecido interesante para mantener así más la atención y como ha habido dos temas así fundamentales, como han sido un poco el valor de las etiquetas y luego hemos hablado de la aceptación y al final, mira, lo hemos hecho ahí como muy redondito. Tenía muchas más, ¿eh? Pero bueno, pero ya te cogeré en otras. Así que, Fabián, ha sido un placer tenerte para, bueno, no sé si nos podías indicar algo de, sobre todo para los oyentes del programa también, si quieren encontrarte en algún lugar, en algún sitio, que no tengan que cruzar el charco, por lo menos aquí, y qué podrían hacer. Bueno, lo más sencillo por un lado estoy en las redes, soy fácil de encontrar, como Fabián Madero, pero está mi sitio web, grupo ACT, sería como grupo Ujú. act.com.ar, que no es demasiado útil para público general porque está dirigido mayormente a profesionales, como hay recursos para profesionales, pero hay algunas cositas también que pueden servir para público general, algunos recursitos, videos, audios y cosas así. Y Pero donde, nada, puedes ver lo que hay. también nos escuchan bastante en este sentido, o sea que mira, les va a venir también la gente y Sí, pa'l pelo. Pues muchas gracias, Fabián. ¿Vale? no, Ya te gracias por la digo invitación. que te volveré a rescatar. ¿Mm? Bajo tu propio riesgo. Exactamente.